¿Ya iniciamos? Sí. Hola, Juanma. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Humanismo en Cali. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, hombre, bien. Aquí otra vez viéndonos para conversar. Sí, muy chévere este ejercicio que estamos haciendo de conversar. Bueno, a nuestros suscriptores los invitamos a que activen la campanita de las notificaciones en sus cuentas y por supuesto que compartan esta información, este video, este podcast con sus amigos, con la gente que sea crítica, que esté interesada en esto de pensar a Santiago de Cali desde una manera creativa, desde el ejercicio crítico. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos, César? En la última vez que hablamos, usted había hecho una pregunta muy interesante y era acerca de si la respuesta satisface mi pregunta. Y que entonces solo si satisface se considera como una verdadera o como respuesta, ¿no? Exacto, ¿no? Que es como la duda que hay. Entonces, pues sería bueno que hoy habláramos en torno a esa pregunta, que es de un caleño. Bueno, sí. A mí se me ocurrió esa idea respondiendo la pregunta de Diego, me recuerdo. Porque me parece que es un buen ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, con la corrupción o con el egoísmo o con la falta de, digamos, la incapacidad que tienen algunos. Y yo también me he visto en esa situación y seguramente muchos caleños, de ponerse en los zapatos del otro. Es decir, en el ejercicio de reconocer que solamente aquello que me satisfaga es respuesta, ¿sí? Desconozco un universo vasto de múltiples respuestas y de múltiples posibilidades. Eso es totalmente. No sé, empecemos, como le digo yo, a mí me gusta mucho el análisis de, ¿cierto? Entonces uno tiene una inquietud y lanza una pregunta. Y resulta que hay alguien que te da una respuesta. Ahí empezaría una primer parte del análisis. ¿Quién da la respuesta? Porque puede ser una persona de buena voluntad que ignora el tema del que se está preguntando y entonces su respuesta va a ser una respuesta de buena voluntad pero sin fundamentación apropiada para dar, digamos, en el punto o en el meollo de la pregunta, ¿no? Entonces yo diría que una respuesta de esas no satisface, pero si la persona es de buena voluntad y además muy amiga mía y me da una respuesta que yo quiera oír, entonces dice uno, entonces sí me satisface, pero estaría yo corriendo el riesgo de engañarme y esa persona de buena voluntad de engañarme también. Entonces es como una primer parte, ¿no? A tener en cuenta. Sí, eso que acabas de mencionar, esa primera parte, creo que es algo que pasa mucho, ¿no? En las conversaciones con amigos surge una inquietud corta o sencilla sobre el día a día e inmediatamente buscamos una respuesta. ¿Por qué digamos, nos agradan tanto las respuestas y no tanto las preguntas? Yo recuerdo que Estanislao Zuleta menciona en su texto Elogio de la dificultad, en su ensayo, que una de las cosas que es más insoportable es ponerse en cuestión. Yo no estoy ahorita muy seguro si él menciona concretamente por qué. Intuyo que es la necesidad de pensar, de volver a pensar todo, ¿no? Porque en la pregunta hay un vacío.
o sea, es la representación de un vacío, de algo que no se conoce todavía, ¿sí? Desde lo conocido, eso es curioso. Y genial. Y eres Aníbal Zuleta, ¿no? Que Sí. era un gran pensador. Entonces, sí, y llevándolo un poco a lo práctico, las personas no soportan en algunas situaciones que les devuelvan otra pregunta, por ejemplo. Sí, sí. Ahí también... Cuando eso los movilizaría muchísimo más como en su intelecto o en su... Mire, analizar eso de la pregunta es que digamos que el análisis tiene varias... es un relojito, ¿no? Entonces usted tapa el relojito y además de las manillitas que son las que se ven y dan la hora, dentro hay todo un engranaje de una maquinaria dada para que esas manillitas funcionen. Entonces lo mismo es esto y que estamos hablando. Nosotros estamos como en la puntita del iceberg que llaman y no vemos hacia abajo qué tan grande es. Porque es que cuando hay una pregunta y alguien que responde, entonces estamos hablando del famoso emisor receptor de la teoría lingüística. Y entonces usted está hablándolo allí, ¿no? El código, ¿cierto? La pregunta, ¿quién la hace? ¿Por qué la hace? ¿A quién se la hace? Y la respuesta, ¿quién la da? ¿Por qué la da? ¿No? Sí sabemos a quién se la da, al que preguntó. Uh-huh. Pero entonces está esa cuestión, es decir, el que pregunta, ¿sabe por qué pregunta? Porque entonces, decíamos la vez pasada, no hay preguntas bobas, pero sí pueden haber preguntas desubicadas. Me surgen dos Dale, que esto me pone bueno, hombre. Me surgen dos inquietudes allí, porque vos mencionabas respecto a la teoría que el que responde sabe a quién le da la respuesta. Eso también podría ser objeto de análisis, porque muchas veces uno responde pensando en el otro, o pensando no, más de una manera inconsciente en el otro como un espejo. Entonces uno le responde muchas veces al otro lo que debería decirse a uno mismo. Oh, súper, claro. Eso sería una posibilidad. Claro. Y lo otro es que respecto a las preguntas desubicadas, pues están desubicadas o fuera de la ubicación, pero de la ubicación de quién. Sí, pensaba yo una persona, no sé, que viendo una película que hable sobre el tiempo, pero no tiene conocimientos de física, de filosofía, de matemáticas, y le da por hacer una pregunta que para otro puede ser muy trivial, y el otro que si es un físico puede decirle, pues que esa preguntita ya es muy vieja. No, como cosas así. A ver, porque, mejor dicho, esto es... Es que por eso ese tema, y yo estoy seguro que la pregunta suya del podcast anterior no da solo para no, una por charla supuesto de 15, que no. sino unos 2 o 3 podcasts más, porque es que estamos en una primer parte de un análisis, ¿no? Pero hay más. No, ¿cierto? pues sí. Entonces... Sí. Mire, a mí hay algo que me preocupa mucho, la verdad esto me preocupa mucho, y uno como profesor digamos, bueno, o en mi experiencia. En mi experiencia como profesor, he tenido que aprender a confrontar esa parte de mí que no sé de dónde viene, pero que justamente hace eso. Y cuando digo que no sé de dónde viene es que no sé a quién se lo aprendí concretamente. Sí, seguramente al estar inmerso en esa cultura de no valorar la pregunta del otro, por muy familiar que me sea a mí o muy sencilla, es la pregunta del otro. Es tan válida como la que se hace el científico, iba a decir neuroespacial, eso suena interesante. Sí, es muy válida. Y creo que pues es un pensar, es una idea que yo tengo en este momento respecto a la educación y a la experiencia que he tenido en educación.
que es poca, hay que decirlo. Pues indudablemente el problema ya no está en el conocimiento, sino en qué hacer con el conocimiento, ¿sí? Y lo mejor que uno puede hacer con el conocimiento, creo yo, es generar movimiento. Y hay un ejercicio muy bueno para generar movimiento y es el ejercicio de cuestionarse. Ayer hablaba yo con unos estudiantes y diciéndoles, ustedes no tienen que desarrollar un afán sin sentido por responder una pregunta. Madúrela, coséchela. Eso es otra parte del análisis del ejercicio del emisor y el receptor, el que pregunta y el que responde. Porque es que, digamos que grandes personajes giran en torno a una pregunta, ¿no? Y la otra vez hablábamos, Einstein en uno de sus escritos o biografías dice que a él lo consideraban como una especie de sabio, gurú que iba a resolverlo todo. Él dijo, no, realmente la gente tiene un mal concepto de mí. Lo que yo hice fue pensar una pregunta. Él se cuestionaba, ¿qué sucedería si yo viajara a velocidad luz? ¿Cómo se vería el mundo? ¿Qué pasaría? Y esto lo llevó toda su vida a elaborar respuestas en torno a esa pregunta que derivaron en una nueva ciencia, ¿no? Porque la teoría de la relatividad es como una nueva metodología, un nuevo campo de conocimiento dentro de la física. Y eso lo logró él con eso, ¿no? Y en la filosofía hay personajes que yo diría, no sé qué interpreten otros profesores, pero un personaje como Sócrates, un personaje como Platón, un personaje como Wittgenstein, no les interesó dar respuestas. Realmente ellos giran en torno a la pregunta. Wittgenstein, que para algunos puede ser catalogado como un loco, pero para otros es un genio. De hecho, él mismo le respondía a Bertrand Russell, Dios me libre de la cordura. Sus libros giran en torno a preguntas, ¿no? Y son libros de grueso calibre, no solo por la cantidad de páginas, sino el contenido de las páginas. Entonces para él era más importante preguntar, porque es que una pregunta, y aquí venía otra parte del análisis, que no sé cuántas partes de análisis llevemos ya, está él en la cuestión de que si yo lanzo mi pregunta, y aquí me acuerdo, por ejemplo, yo de una persona como Humberto Eco, que falleció hace poquito, y pensaba mucho como la pluralidad de respuestas o la posibilidad de respuestas en torno a algo que se observa, ¿sí? Un libro, una obra de arte. Cada persona que ve tiene una idea de eso que ve. Entonces, si yo lanzo una pregunta, depende del carácter de la pregunta, ¿quién de los oyentes me la resuelve y por qué da su respuesta? ¿Cierto? Porque es que si yo doy una respuesta fija, creyendo que esa es la respuesta verdadera, pues eso dice mucho de mí. Y si yo dudo y creo que mi respuesta no significa nada, pues también dice mucho de mí. Pero si yo entiendo que existe la posibilidad de un abanico de interpretaciones posibles, pues van a haber respuestas diferentes, y puede que de las respuestas que den algunas sean válidas, otras no tan válidas, o en algunos momentos alguna será la verdadera, como decíamos la otra vez, no hay preguntas y una respuesta. Entonces, pues el tema es amplio. Sí, bueno, no sé si cabe, así como a manera de un pequeño cierre, algo que le podamos recomendar como lectura, y algo que te quiero contar, y aprovecho aquí este momento para cogerlo de sorpresa. Es que estuve conversando con José Urbano, no sé si lo conoces, que es el dueño y el director de La Ventana Indiscreta. Ah, qué chévere, sí he oído, no recordaba el nombre, pero claro. Bueno, entonces la idea con él es que se pueda vincular, no sé si en este mismo espacio, esta misma hora, porque él también tiene otros horarios, pero sí al movimiento, a la comunidad de pensar. Él
desde su conocimiento en cine, Claro, por supuesto. Genial. Y en el mismo ejercicio de responder preguntas, conversar sin necesidad de responder, pero sí que en esa pregunta nos lleve y nos movilice al universo del cine y que la gente... Sí que hay, ¿no? O sea, si uno que medio ve cine, medio puede hablar de una peliculita... Entonces el hombre... El señor debe ser una enciclopedia. Sí, exactamente. Y vamos a generar un movimiento fuerte con... Entonces, sí, entonces esto yo te digo que va creciendo. ¿Qué tenés vos para recomendarnos dentro de tus lecturas? No, pues mira, yo me acordaba ahorita de un parrafito final de la introducción a un libro que escribe Fernando Savater. Un libro que llama El valor de elegir. La vez pasada estábamos hablando de la libertad, sí, y hoy de la pregunta. Y entonces él dice, y a mí me encanta esta idea, esta frase, estas palabras de él. Como he dicho en otras ocasiones, la filosofía nunca es para mí la cancelación definitiva que nos permite salir de dudas, sino el acicate que nos arroja a ellas, permitiéndonos vivir con dignidad inteligente en la ausencia de certidumbres absolutas. Es decir, creería uno que qué maravilla la ciencia porque da respuestas. Y resulta que cuando uno encuentra una respuesta a un cuestionamiento, inmediatamente aparecen cualquier cantidad de X de preguntas en torno a esa respuesta, ¿cierto? Es decir, no sé, no soy físico, pero pienso ahorita en el ejemplo de la física. Cuando empezaron a verlo muy pequeño, las fórmulas de lo muy grande no servían. Entonces de la macrofísica, que es la newtoniana, se pasó a la microfísica, que es la del siglo XX, que llama mecánica cuántica. Y entonces no servían las fórmulas que explicaban el movimiento de lo muy grande, lo muy pequeño. Entonces tuvieron que aparecer personajes, hacerse preguntas sobre lo muy pequeño, y postularon respuestas y crearon una nueva ciencia, la mecánica cuántica. Pero aún hoy en día se siguen haciendo preguntas, y no importa que ya existe la ciencia de la mecánica cuántica. Y los físicos andan hoy en unas cosas raras, ya no hablan de átomos sino de cuerdas y de branas y no de qué más vainas, y no saben si por ahí es el camino o tienen que devolverse y seguir por otro. Entonces me encanta esto de Savater porque claro, lo que yo debo entender es que a pesar de la cantidad de libros que hay en el mundo, que supuestamente dan respuesta a muchas de nuestras inquietudes, es más lo que desconocemos. Entonces debemos entender que el mundo es, como dice Savater, un misterio. No tenemos certidumbres, y la certidumbre de verdad que no vale. Lo que tenemos es la duda, y comprender esa duda nos permite vivir en esa ausencia de certidumbre, ¿cierto? Es decir, si yo voy por el mundo sabiendo que el mundo es un misterio, pues hombre, qué rico, porque hago preguntas y hago preguntas y hago preguntas y me sigo preguntando acerca del mundo, ¿no? Que es lo maravilloso. Sí, ¿no? sí. Bueno, una muy buena forma de despedirnos esta tarde. César, muchas gracias, hombre, por esta buena conversación, por esta plática. Sí, hombre, Juan, siempre chévere conversar y lograr darle rienda suelta a las ideas, ¿no? Que se desboquen de manera controlada.